Los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que soy. Que Dios me le bendiga, querida audiencia de Radio Remanente. Mi nombre es Ernesto López, Ministerio Palabra de Fe Viviente. Y en esta tarde hay una palabra especial para todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Hay una palabra especial y va a haber una manifestación increíble de la presencia de Dios. Yo se lo aseguro, porque hoy vamos a hablarte a ti directamente. Hoy quiero que tú entiendas. Ya en otras ocasiones te he hablado acerca del propósito por qué Dios te alcanzó, pero hoy vas a entender el propósito por qué vives en este cuerpo, por qué Dios te alcanzó y por qué tú como cristianos, la Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué dice la Biblia que tú eres el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué significa de que la palabra templo significa tabernáculo? Entonces hoy vas a entender el misterio de la dualidad, el misterio de las dos Jerusalén. Entonces, hoy quiero que tú puedas entender de que Dios quiere de que tú y yo podamos entrar a otro nivel, un nivel mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más efectivo. Entonces, yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 122. Y en el Salmo 122 hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una expresión de un misterio que tiene que envolverte a ti y a mí como cristianos. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a entrar de lleno a esto. ¿Qué significa el misterio de las dos Jerusalén? ¿Qué significa el misterio de las dos Jerusalén en nuestra vida? Dice así la palabra de Dios entonces. Salmos 122. Y vamos a leer del versículo del 1 al 3. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestro Dios, dice, nuestros pies, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Fíjese que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dice ahí, la casa de Jehová es Jerusalén. Y ahora la palabra de Dios dice de que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Yo quiero que si tú entiendes lo que Dios te quiere hablar en este día, tú vas a subir a otro nivel de entendimiento. Tu oración va a cambiar. Tu manera de orar va a cambiar. Tu manera de recibir tu victoria va a cambiar. Ya no vamos a ser más espectadores de las bendiciones de Dios, sino que vamos a ser los protagonistas. Dios quiere usar tu vida de una manera que todos los que estén a tu alrededor vean la gloria de Dios. Ese es el misterio por la cual tú y yo, es parte del misterio, porque tú y yo tenemos este cuerpo. Salmo 122 dice, iremos a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Fíjese bien lo que dice, Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. La palabra Jerusalén es, antes de entrar en la palabra Jerusalén, dice la casa de Jehová, ¿correcto? Jerusalén es la casa de Dios. ¿Qué es una casa? Es una residencia, donde reside. ¿Para qué tú necesitas tu residencia? ¿Qué pasa si tú no tuvieras dónde residir, dónde habitar? ¿Cómo te sentirías tú estar en una ciudad donde no tengas dónde ir, que sea algo donde tú habitas? Ya sea algo propio que estás rentando, pero que tú vives ahí. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti una residencia? ¿Qué te hace sentir tener esa seguridad que tienes un lugar donde ir? Te da sentido de identidad y de pertenencia. Fíjate bien. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros sentir de que nosotros estamos en esta tierra? De que nosotros habitamos en esta tierra.
¿Qué seguridad nos da a nosotros de ser terrenales? Nos da identidad y seguridad, pero aún hay gente viviendo en esta tierra sin propósito y sin identidad. Y es aquí donde yo te quiero llevar, las dos Jerusalén. Te estoy hablando a ti que eres cristiano. Hay una carga en mí tremenda para el cuerpo de Cristo. No importa a qué denominación tú estás yendo. No me importa a mí a qué denominación tú vas. A mí lo que me interesa es lo que Dios ha puesto en mí, de levantar el cuerpo de Cristo, que puedan abrir los ojos y cumplir el plan de Dios en tu vida. Porque Dios está llamando a un remanente de los últimos tiempos para ser el ejército que va a hacer que el ángel Satanás caído que habita en el segundo cielo sea derribado completamente y su fin ya sea totalmente terminado. Dice la Biblia en Apocalipsis de que va a haber un grupo de cristianos que van a hacer que ese dragón escarlata sea echado del cielo, porque él habita en el segundo cielo. Y eso está en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. La palabra Jerusalén significa en el hebreo Jerushalaim, que quiere decir las dos Jerusalén. No, está hablando la ciudad en plural, una ciudad dual, que tiene una dualidad, porque la palabra Ajim significa el misterio de la dualidad. Ahora, ¿qué es la dualidad? La dualidad es, en el diccionario, la existencia de dos caracteres o fenómenos, dice, distinto, pero que sucede en una misma persona o cosa. Es un fenómeno que sucede en el ámbito físico y ámbito espiritual a la misma vez. Entonces, ¿cuál es el misterio de las dos Jerusalén? ¿Cuál es el misterio de que tú dices que eres cristiano, somos cristianos, que tú estás en la tierra, pero la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el cristiano camina con la cabeza agachada, permitiendo que Satanás nos pisotee a la hora que él quiere, porque nosotros se lo hemos permitido, porque no nos ha enseñado a caminar en la autoridad del Cristo resucitado. Esta enseñanza te va a llevar a otro nivel y espero de que puedas tener la osadía de poder escuchar esta voz que Dios te está llamando. Sé que tal vez las palabras que hablamos aquí es bastante confrontativa, pero no es tiempo de que vayas a escuchar lo que solo tú quieres oír. Es tiempo que el Espíritu Santo hable a tu espíritu y que despierte ese hombre, esa mujer que está dormida para alcanzar los propósitos de Dios en esta tierra. Yo no quiero entrar de panzazo al cielo. Yo necesito aquí en esta tierra las bendiciones que me pertenecen como heredero de Dios. Yo creo que tú también. Y no vivir una vida solamente para estar sobreviviendo. En esta tierra van a haber en estos últimos días, antes que Cristo venga, van a haber tres tipos de cristianos. Escucha bien, van a haber tres tipos de cristianos. El cristiano que va a vivir una vida cristiana solamente en lo básico, solamente para sobrevivir, que se conforma solo con leer la palabra de vez en cuando, con ir a la iglesia de vez en cuando, con a veces adorar y orar y escuchar alabanza, pero no es algo que realmente está en él, sino que solamente lo hace solo para sobrevivir. Ese es el primer grupo y de eso hay miles. El segundo grupo va a ser el grupo de cristianos y lo vamos a ver, estamos viendo, ya ha existido, pero ahora se va a ver mucho más evidente. El segundo grupo va a ser para el tipo de cristianos que totalmente van a ser presa fácil para las trampas del diablo. ¿Por qué? Porque son personas que no quieren compromiso con Dios, pero sí quieren vivir una vida muy liviana en esta tierra. Y van a ser presa fácil de Satanás. Van a ser llevados cautivos al campamento del enemigo. Pero va a haber un tercer grupo. Y ese tercer grupo es aquellos que deciden romper con los paradigmas, romper con la estructura que Satanás y los hombres han hecho sobre la vida de un cristiano. Porque nosotros no pertenecemos a una denominación. Escucha bien. Sí tenemos que estar dentro de una iglesia con una cobertura, pero no pertenecemos a ningún hombre. Todo cristiano lavado con la sangre del Cordero pertenecemos al Cristo resucitado.
Y Dios nos puso a nosotros líderes para que nos entrenen, para que nos estén puliendo, para que nos estén adiestrando para hacer la obra de Dios, no para que se nos adueñen de nuestra vida. Pero eso yo ya lo hablé en otro tiempo atrás aquí en esta radio. Entonces, ¿de cuál de esos tres tipos de cristianos quieres ser tú? ¿De los que viven, de los que solamente están sobreviviendo, viviendo lo más básico? ¿O vas a ser de ese que solamente no te importa qué es lo que predican? Tú quieres vivir tu propia vida, vivir tu propio yo. No quieres morir a ti mismo ni dar los frutos que Dios te está pidiendo. Pero al mismo tiempo Dios está llamando a un grupo que se despierten. Un grupo que esté oyendo el llamado de Dios para levantarse y decir: yo quiero ser de esos que quieren luchar y pelear para alcanzar la corona que Dios me ha prometido. Para poder ser de los que calificamos para poder reinar con Él cuando Él venga y sentarnos a juzgar a las naciones. Porque solamente aquellos que serán probados y pasen la prueba y perseveren hasta el fin, dice, te daré, dice, las naciones como herencia. Entonces, las dos Jerusalén, Jerusalén significa las dos Jerusalén. ¿Cuál es el misterio de las dos Jerusalén en tu vida? De que las dos Jerusalén representa la Jerusalén que está aquí en la tierra, pero la Jerusalén celestial que está en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para el novio. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Fíjese, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos, dice, será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Para qué sirve un tabernáculo? ¿Para qué sirve una residencia? Para habitarla, y para Dios habitar su gloria y su presencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién tú eres en Dios? Que tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Para qué? En el nombre de Jesús te damos la gracia, Señor, porque se ha querido intervenir y vamos a seguir y continuar. Satanás no va a parar esto porque hay una unción especial en este momento. Hay una unción especial para poder enseñar esta palabra que te quiero yo compartir. Y ahorita era como que todo se apagó, todo se congeló. Pero yo reprendo a Satanás, yo reprendo que quite sus manos y rompo toda influencia en los aires en el nombre de Jesús. Yo cubro con la sangre preciosa de Jesucristo el Cordero sobre esta transmisión. Porque Satanás no quiere que tú escuches eso, pero ahora que estamos de regreso, yo quiero continuar. Yo quiero poder continuar y decirte: las dos Jerusalén significa que tú eres la Jerusalén terrenal y eres la Jerusalén celestial. Tú eres el cristiano en la tierra y el cristiano sentado en lugares celestiales con Cristo. La Jerusalén terrenal es aquella que es imperfecta, aquella que es defectuosa. Sí, que tiene debilidades, pero la Jerusalén celestial es la que es perfecta, poderosa, la que está llena de gloria. Tú en Cristo somos la Jerusalén celestial. Pero si tú te ves a ti mismo como el terrenal, solo vas a mirar la imperfección. Solamente vas a mirar aquello que te acusa. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer con un tabernáculo humano? ¿Cuál fue el propósito por qué Jesús nació en la tierra? Para tener un tabernáculo y habitar. Sabemos que Él tenía que ir a morir en la cruz, sí, sabemos todo eso, pero el misterio aquí es conocer el misterio de la dualidad, el misterio del ser terrenal y ser celestial en un mismo momento, en un mismo fenómeno. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Cristo necesitó tener cuerpo? Porque su cuerpo representaba el tabernáculo con la presencia del Dios vivo en la tierra. En Éxodo capítulo 40, cuando Dios le dijo a Moisés, en el primer día del primer mes,
levantarás el tabernáculo. Le tomó a Moisés 9 meses hacer todas las herramientas, todos los instrumentos para edificar el tabernáculo. Trabajar todo el material para poder edificarlo. Entonces, yo te quiero llevar a este punto. ¿Por qué Jesús tuvo que tener cuerpo? Mire bien lo que dice. Porque en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el verbo fue hecho carne. ¿Cuál es el misterio? Que el verbo se hizo carne. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo tuvo que venir y tomar cuerpo humano. Yo ya sé que ya te he dicho que pero esto va más allá que solo morir en la cruz. Esto va mucho más allá. Te quiero llevar a un nivel de entendimiento donde tu oración va a cambiar. Te lo aseguro que al final de lo que vamos a hablar, tú oras y vamos a orar y vamos a atar al poder de las tinieblas que ha estado operando sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu ministerio, sobre tu avanzar en Cristo. Siente como que algo te está deteniendo y hoy se va a romper. La presencia del Espíritu de Dios está en este lugar. Fíjate bien lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué la palabra de Dios dice entonces? Ahora, si dice que la palabra, el verbo fue hecho carne, yo te quiero llevar ahora al entendimiento de otro nivel. Y es esta. El entendimiento de otro nivel es entender por qué necesitamos la espada del Espíritu. Nosotros hemos estado enseñando acerca de la armadura del creyente y el resto de las armaduras son defensivas, pero hay otras armas que son las ofensivas, y una de las armas ofensivas es la espada del Espíritu. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, habla que cuando Cristo se le presenta, el Cristo resucitado, a Juan en la isla de Patmos, cuando él ve al Cristo resucitado, dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, pero de su boca, fíjate bien, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Salía una espada, dice, aguda de 2 filos. La palabra aquí que tenía, dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, va relacionado mano a mano con el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, que dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que 2 filos. Tú vas a decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo y que yo soy el templo? Quiero que por favor no te vayas y escuche bien, porque esto va a cambiar tu vida. Vas a ser un cristiano de vivir en la vida básica o de tener un ministerio solo para sobrevivir y querer tal vez tener éxito a un nivel donde vamos a impactar el mundo del espíritu y cambiar la estructura de lo que el diablo ha corrompido en el mundo espiritual. Si tú supieras que la iglesia, el cristiano, todavía andamos en pañales. Hay muchas cosas que dice la Biblia que la tierra está esperando desesperadamente, con dolores, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra necesita ser restaurada. Y muchos dicen, eso va a suceder cuando venga Cristo. Eso es Jesús. No, el Señor está preparándonos a nosotros para que seamos los reyes y los sacerdotes, para poder nosotros sentarnos con Él en su reino y poder juzgar. Vamos a tener que calificar. Yo no quiero ser de los últimos, yo quiero ser de esos que se sientan junto con Cristo a reinar y juzgar las naciones. Dice que la iglesia, esos que califican para juzgar, dice que tienen la capacidad de juzgar, juzgarán a los ángeles caídos. Se imagina el privilegio, pero va a ser el tercer grupo. Ya te dije, va a haber 3 grupos. El primero son los que van a querer solamente vivir de lo básico aquí en la tierra. El segundo, que quieran vivir una vida totalmente tan liviana, que se hace una vida tibia, no le va a importar las cosas de Dios.
y van a ser presa fácil para Satanás. Pero el tercer grupo es el grupo que va a hacer la guerra espiritual. El tercer grupo va a decir: a mí no me importa, yo quiero aceptar todo lo que el Espíritu de Dios me está poniendo en mis manos. Yo quiero aprender a entrar en el mundo espiritual y derribar la fortaleza y la potestad, porque no solamente es mental, es espiritual. Hay espíritus que son reales. Estamos en el siglo XXI y es increíble que teniendo tecnología, científicos, gente con tanto dinero y educación, estén adorando a Satanás y haciendo sacrificio humano, bebiendo sangre de niños, haciendo pedofilia para tener más poder en el mundo del espíritu. Y la iglesia, bien y gracias. Y eso es lo que me tiene a mí enojado en el espíritu, de que no se nos está enseñando la guerra espiritual o se nos está enseñando cómo vivir en el mundo del poder del Espíritu de Dios. Dios está pidiendo frutos, pero no es solamente fruto para entretener, es poder hacer el cumplimiento de Dios. Y eso es lo que te quiero llevar. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Porque eso tiene que ver de que tú eres el tabernáculo. Fíjate bien lo que dice. La palabra de Dios dice: porque la palabra, el logo de Dios, Hebreos 4:12, porque el logo de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. El logos, la palabra en la Biblia se compone de dos palabras, logos y rema. Pero ¿para qué sirve el logos? El logo es la palabra escrita que expresa la voluntad de Dios. Pero el logo no solamente es la palabra escrita, es el documento legal que me permite poder moverme con toda la jurisdicción sobre la tierra, porque es mi documento legal. Fue sellado por la sangre de Cristo. Por eso Cristo dijo: aquí yo hago un nuevo pacto, para que entráramos nosotros en esa autoridad. La palabra rema es aquello que es hablado. Es la palabra hablada, pero que se habla con autoridad, revelado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 12, de 3 al 4 dice: yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue arrebatado al paraíso, y dice, y oyó palabra, oyó rema, oyó palabra hablada, dice, inefable, que no le es dado al hombre conocer. Esta palabra es la misma palabra rema que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 17, donde dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el rema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre logos y rema? Logos tiene que ver mucho con mi actividad aquí en la tierra, pero el rema es sencillamente diseñada por Dios para poder ser declarada, ser hablada a través de mi boca, para destruir los diseños y la estructura de las tinieblas, desde que Adán le dio el señorío a Satanás. El título de propiedad que él se robó con engaño, él se lo adjudicó a él, y él corrompió los días, los años, las estaciones. Inclusive, mira, la semana está nombrado de acuerdo a una potestad de las tinieblas. Domingo al dios del sol, lunes a la diosa Selene, que significa la diosa de la lujuria, de la lascivia, y el martes al dios de la guerra, el dios Marte. Si tú supieras de que todo está siendo influenciado y corrompido a través de un calendario que fue totalmente diseñado, se nos cambió los días de la semana. Y eso es lo que Dios nos ha estado revelando en un grupo ahora que estamos intercediendo. Nosotros todavía estamos centrados en nosotros, querer tener fama, querer tener reconocimiento, querer tener solamente sobrevivir, y no estamos impactando el mundo del espíritu. No estamos tratando cómo detener las hordas de Satanás cuando vienen a querer invadir otros países, de que estos grupitos de la élite que se creen los dueños del mundo quieren los recursos de una tierra. Quieren eliminar a la gente del planeta, reducirlo para ser ellos el dueño de todo, cuando Dios hizo la tierra. Él ama al ser humano. Él dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Dios ama a la humanidad.
Si fuera así, la Biblia dice que Dios no dejaría que el sol alumbrara sobre los buenos y los malos. La lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos. El sol viene sobre los buenos y sobre los malos, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor y Dios quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. Entonces, aquí donde viene, ¿cuál es el misterio de la dualidad en ti? ¿Cuál es el misterio que tú eres el tabernáculo de Dios? ¿Cuál es el misterio de la palabra entonces? Porque esto se va a cerrar y vas a entender. Y si esto entra a tu espíritu, yo te aseguro que el diablo va a correr de ti. Te vas a levantar y vas a comenzar a mirar cambios en tu hogar, cambio en tu matrimonio, cambio en tu finanza, cambio en tu propia vida espiritual. Y Dios va a ir comenzando a abrir puertas y abrir, porque las cadenas se van a ir rompiendo. Paso a paso que vayas dando va a ser una victoria a victoria. Entonces, ¿para qué es el logos? Logos significa la palabra escrita, pero es la palabra que es mi documento legal aquí en la tierra. Es mi documento. Cristo le dijo a Satanás, escrito está. Está escrito. El logos como está en la palabra. Bajo la legalidad en la que yo me muevo, está dicho de esta manera. Jesucristo usó el logos para atacar a Satanás. Pero hay una palabra ahí en Mateo capítulo 4, cuando el Señor le dijo a Satanás, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo rema. Entonces, ¿qué quiere decir el rema? Rema es para destruir los diseños y la estructura de las tinieblas en todos los movimientos espirituales, para traer cambio en lo natural. En lo natural, porque primero fue, dice la Biblia que primero fue lo terrenal, pues, pero está hablando acerca de nosotros. Pero primero existió el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y después formó lo físico, lo visible de lo invisible. Cuando la iglesia, cuando nosotros como cristianos aprendemos a activar la palabra de Dios como la espada del espíritu, no solamente como el logos, sino como el rema, vamos a comenzar a vivir en otro nivel. Entonces, ¿dónde usamos la espada del espíritu? ¿Dónde usamos el logos y el rema? Se usa en la oración. Pero nosotros creemos que la oración es solamente estar de rodillas un par de horas, o 10 minutos, o 2, 3, 4 horas. No, tú no tienes que estar solamente arrodillado, porque adorar y alabar no es oración. Oración es parte de adoración, pero oración es un punto de comunicación entre dos mundos, lo terrenal y lo espiritual. El misterio de la dualidad. ¿Sabías tú que cuando Cristo nació en esta tierra se abrió un portal? ¿Sabías tú que por qué dice los ángeles se le aparecieron, dice a los pastores? Un ángel, y después dicen millares cantando. Se abrió un portal cuando nació Jesús. Cuando tú naciste, se abrió un portal espiritual, una puerta espiritual. Por eso es que el diablo no quiere que la gente venga a Cristo, porque cada uno somos puertas espirituales en potencia. Y él quiere usar esas puertas para su propio beneficio. Pero mientras la iglesia está dormida, no va a poder ver realmente más allá de sus propias narices. Disculpe que lo diga de esta manera. La oración es la comunicación entre dos mundos. Pero usted dice, sí, pero yo te quiero llevar a otro nivel. Hay diferentes tipos de oración, pero esta es la oración como usar el logos y el rema. Yo quiero que tú te levantes, iglesia. Hermano, hermana que me estás viendo, yo quiero que tú te levantes con autoridad, que no tienes que estar dependiendo de un hombre, de un líder, de una mujer, que sí, necesitamos, pero Dios no quiere. Por eso es que Dios encerró a todo el mundo, los encerró en su casa, porque se nos ha olvidado depender de Él. ¿Sabías tú que hay una maldición cuando dependemos de los líderes? Dice, maldito el hombre que dice que pone su confianza en el brazo de otro hombre, aún dentro de la iglesia. Hay una maldición cuando nos apoyamos. Hay que orar el pastor, hay que orar la pastora, hay que orar el hermano, el jefe de célula. Y no nos levantamos. Estamos cayendo y el diablo conoce
las leyes jurídicas que gobiernan el mundo espiritual sobre el mundo físico. La oración, te lo quiero llevar a otro nivel. Oración tiene 3 niveles para usar el logos y el rema. Juan capítulo 14, versículo 13, da la base fundamental. La base fundamental para que tú seas un guerrero y una guerrera y no estar dependiendo de los demás. Necesitamos de los 5 ministerios, pero no para depender de ellos. Dice la Biblia que los 5 ministerios fueron totalmente diseñados por Dios, por Cristo, para edificar, equipar y preparar a la iglesia, al cuerpo. No para hacerse el dueños. Dice entonces Juan capítulo 14, verso 13, la base fundamental y poderosa para que entiendas cómo se usa el rema y el logos. Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Fíjense bien lo que dice, todo, y cuando dice todo, dice todo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí no hay restricción. Ahí no hay discriminación social, ni discriminación porque tú eres bebito en Cristo, porque tú eres 2 años de ser cristiano, porque tú no tienes instituto bíblico, tú no tienes certificado pastoral. Ahí dice, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque hay una relación de padre a hijos. Es una relación, es una intimidad. Porque pertenecemos a la familia. Nosotros ahora tenemos una residencia, una ciudadanía que no es de esta tierra por el sacrificio de Jesús. ¿Sabías que Cristo Jesús, sabes tú dónde fue que Cristo literalmente comenzó a dar fruto? Esa palabra dar fruto también significa como la mujer cuando va a parir. Te lo voy a decir. Y no es una blasfemia lo que estoy diciendo. Porque Cristo en la cruz fue cuando Él prácticamente diseñó el que naciéramos todos en Él. Por eso el poder del Evangelio, por eso Pablo dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Cuando a Cristo le metieron la lanza en la costilla, ¿qué fue? En el costado, perdón. ¿Qué fue lo que le salió? Dice la Biblia que le salió agua y sangre. ¿Qué es lo que le sale a una mujer cuando está pariendo su hijo? Perdóneme que lo diga así. Sale agua y sangre. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando le metieron la lanza? Que literalmente estaba saliendo de su costado. Nacimiento espiritual. Por eso tú y yo estamos aquí. Por eso tú tienes un nombre en el cielo. Porque Él prácticamente de su vientre, Pablo decía, porque yo sufro dolores de parto. No es cada ser humano, hombre y mujer, tenemos un vientre espiritual para parir hijos espirituales. Pero acuérdense que la Biblia dice, a nadie llaméis padre, ni maestro, ni rabino, porque todos son hermanos. Hay un solo Padre, por eso ya lo hablé la otra vez. Pero Cristo prácticamente cuando le metieron en la cruz, de una manera así para poder entender, estaba abriendo el vientre ese para poder comenzar a tener hijos. Por eso tú y yo estamos aquí. Le salió agua y sangre. Agua y sangre. El misterio del nacimiento. Allí se selló. Allí se selló. Y en Cristo su resurrección lo aseguró. Vamos a seguir. Hay 3 palabras para poder saber cómo usar el rema y el logos. Son 3 maneras de orar. Y es la palabra profética, la palabra en declaración y la palabra declarada.
La palabra de declaración no es la misma palabra declarada. Te lo voy a decir conforme al diccionario que tiene que ver con las leyes jurídicas. La palabra, ¿qué es una palabra profética? La palabra profética es dar un anuncio de algo que no ha acontecido. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es dar una palabra profética? Es agarrar el logos, fíjate bien que es mi documento legal. Agarrar el logos, ¿por qué? Porque como ahora soy hijo de Dios, 1 Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué tengo que estar vestido yo como sacerdote? Para ministrar en el templo, el tabernáculo que es esta tierra, y mi tabernáculo que soy yo, que habito aquí usando la palabra de Dios para ministrar. Tenemos derecho de profetizar porque este documento me da legalidad por ser hijo. Ahora te voy a dar el misterio en un ratito, porque la palabra tiene que ver con el misterio de la dualidad de las dos Jerusalén, tú cristiano terrenal y cristiano en Cristo sentado en lugares celestiales. ¿Cuál es el misterio? Porque Cristo habitó entre los hombres, el verbo hecho carne. ¿Por qué tenemos que entender la palabra como rema y como logos? Porque al final, cuando lo mires, tu manera de orar va a ser diferente. Y vas a entender por qué voy a orar como yo voy a orar. Entonces, la palabra profética, un ejemplo es cuando dice la Biblia que se profetizó, dice que en los últimos días vendrá el Espíritu Santo sobre los hijos, sobre los jóvenes, y soñarán, dice, y verán visiones, y los viejos verán, dice, soñarán sueños. ¿Cómo es una manera profética de hablar? Que tú vas a agarrar la palabra de Dios y vas a comenzar con tu boca, soltar la espada de dos filos. Porque, ¿sabías tú que cuando tú hablas, cada palabra es un viento? Si te lo pones enfrente de tu boca, es un viento. Y la palabra espíritu es neuma, quiere decir viento. Cada vez que hablamos, estamos soltando espíritu. Porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. La vida y la muerte está en la lengua. Que estamos creando espíritu cuando hablamos. Por eso la palabra tiene poder, ya sea palabra de verdad o palabra pecadora o inicua. Palabra que no van conforme a la... Por eso Cristo dijo que toda palabra, dice, deshonesta. Quiere decir que no tiene honor, no tiene fundamento para ser efectiva. Solo para destrucción, dice, darán los hombres de dar cuenta delante de Dios. Toda palabra deshonesta, dice, daremos cuenta delante de Dios. Fíjate bien por qué. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Porque la palabra profética es cuando tú dices, Padre, yo declaro que mi hijo que anda rebelde, que hace lo que sea, o es tan pequeño, yo declaro que el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Y el plan de Dios se va a cumplir. De que tu palabra dice que sobre los jóvenes vendrá tu Espíritu. Tú estás haciendo una palabra profética. Yo declaro que este ministerio de que tú me has dado, estos se van a despertar y seremos aquellos que dicen los profetas que hubieran deseado estar en estos últimos tiempos para ver a Dios viviendo y habitando en cada uno. Yo declaro, entonces yo profetizo sobre mi iglesia, profetizo palabra de las promesas de Dios. Estás profetizando sobre ti, estás usando tu documento legal, porque el diablo todo lo corrompió. El diablo todo se ha robado, fue un ladrón. El hecho que estemos en Cristo no quiere decir que todo es automático. No, Cristo ya nos salvó y nos redimió, pero tú y yo tenemos que pelear nuestra tierra prometida. Y eso yo ya hablé las tres plataformas que Dios trabaja en un cristiano. La segunda es la palabra de declaración. Son palabras que son comunes, pero a otro nivel de fe. Te voy a decir qué es lo que dice el diccionario conforme a la ley jurídica, que es una palabra de declaración. Dice, jurídicamente, una declaración es la manifestación que se realiza bajo un juramento para comunicar un hecho que contiene base para determinar un delito.
Escucha bien lo que estoy diciendo, que es una palabra de declaración. Conforme a la ley jurídica, aquí en la tierra, imagínate, dice, es la manifestación que se realiza bajo juramento para comunicar un hecho que constituye la base para determinar un delito. Entonces, ¿cómo se usa el rema y el logos? Cuando tú comienzas a atacar toda la estructura y la fortaleza de Satanás, cuando está destruyendo tu matrimonio, cuando está siendo atacado en enfermedades, cuando el diablo está usando a nuestra propia familia, gente del ministerio, está usando brujos está usando satanistas, están usando, inclusive está siendo atacado en toda área. ¿Cómo usa la oración de declaración para atacar y destruir todo aquello que Satanás está tratando de destruir en tu vida? Tú tienes que entonces venir en contra de aquello que tú consideras que es ilegal del mundo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que tener puertas cerradas, pedir perdón por cada pecado. Y uno de los pecados más grandes que comete el cristiano son promesas quebrantadas. Porque dice en el libro dice Cristo, no prometas ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ti mismo. Después dice en el libro de Eclesiastés, capítulo creo que es 12:5, dice, no prometas y digas que lo que hiciste que fue deliberadamente y que no lo dijiste porque lo estás diciendo delante de mi ángel, delante del ángel. No vaya a ser que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos. Una de las cosas que está destruyendo la vida de demasiados cristianos, palabras, promesas no cumplidas. Yo no sé qué tú has prometido. A veces decimos, sí, vamos a orar, hermano, sí, te prometo orar, y no lo hacemos. Estamos abriendo puertas que el diablo va a usar en un momento determinado en contra nuestra, porque nos acusa día y noche de lo que está saliendo en nuestra boca. Y él dice, mira, tu hijo prometió y no cumplió, tengo un documento legal para que me permitas atacarlo. Y el diablo sabe el momento adecuado cuando hacerlo. Tal vez cuando estés en la cúspide de tu ministerio, cuando estés en el momento más alto de tu finanza, de tu familia. Fíjate bien entonces, palabra de declaración es manifestar que se realice bajo un juramento. La palabra dice el antiguo y el nuevo, no es testamento, el original es antiguo y nuevo pacto. Jesucristo dijo, este es el nuevo pacto que por vosotros, dice, mi cuerpo es entregado. Entonces, esta palabra ya está bajo un juramento. Y para que el juramento se pueda legalizar, tiene que haber muerto. Pero Cristo no solamente murió, sino que resucitó para poder validar este pacto. Entonces, tú vas a un ejemplo. Tú vas a decir, Señor, tu sangre me ha limpiado. Señor, en el nombre de Jesús, tu sangre ya me ha perdonado. Yo vengo ahora presentándote mi matrimonio. Yo vengo atacando ahora los poderes de las tinieblas. Yo declaro ilegal lo que Satanás está haciendo en la vida de mi familia o de mi cónyuge. Yo ato ahora y declaro y hago una declaración de que ese espíritu jezabélico, ese espíritu de Dalila, este espíritu inmundo del orgullo, de la soberbia, yo lo declaro ilegal y lo ato y comienza a actuar. Pero como no se nos ha enseñado, el diablo viene y nos zarandea y hace lo que él quiere, porque no hemos aprendido a operar en el mundo del espíritu. Hay que saber aprender a usar el logos y el rema como palabra profética o palabra de declaración. Pero después viene lo más potente, que es la palabra de decreto. Y ahí dice, tú no puedes andar diciendo decretos. Te voy a decir una cosa que he aprendido. Sí podemos hacer decretos porque somos reyes y sacerdotes. Y tengo la autoridad del Dios vivo de usar esta palabra contra un espíritu inmundo que se llama diablo y Satanás, Lucifer, que se viste como ángel de luz. Y no ha robado muchas cosas que le hemos permitido. Primero, por la ignorancia, por todavía querer ser niño. Y segundo, por falsa enseñanza que no han querido enseñarnos.
o nos ha enseñado mal, o por orgullo no nos han querido enseñar. Y estamos siendo zarandeados. Y por eso Dios está enojado. Dios está enojado. Y Él está queriendo que la iglesia se despierte de esa apatía espiritual. Y peor de todo, de ese llama espíritu de estupor. Pero el espíritu de estupor viene por la maldad del corazón. Por esa la iniquidad y el pecado, la soberbia que hay, y el Señor permite. ¿Qué quiere decir espíritu de estupor? Un espíritu de sueño espiritual que haga las cosas de Dios, no me importa nada. ¿A usted conoce cristianos así? Entonces, ¿qué es una palabra de decreto? Fíjate bien lo que dice. Decreto es un acto administrativo llevado a cabo por el poder ejecutivo. Mira bien lo que dice. Un decreto es un acto administrativo llevado a cabo por el poder ejecutivo. ¿Y quién es el poder ejecutivo en la tierra? La eclesía. ¿Qué quiere decir la congregación? Los que se reúnen para hacer decretos. La decisión de una autoridad sobre materia en competencia. Quiere decir atacar los niveles de jerarquía. Y la iglesia tiene la autoridad en Cristo de romper todos los diseños de Satanás en la área, en los lugares celestes, en la tierra y debajo de la tierra. Pero como estamos acostumbrados solo a operar en el mundo que estos ojos ven, no entendemos el mundo del espíritu todavía. Y estamos acostumbrados solamente a andar bebiendo leche espiritual. Dios quiere que tú subas a otro nivel. Y que los ojos, dice Pablo, dice que la madurez solamente son para aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Mira bien lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Y Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Te tienes que vestir con tu vestidura de rey para decretar. Tienes el poder de decretar. Te voy a dar un ejemplo de decreto que mucha gente dice, eso es brujería. No, ¿sabes que tú que los brujos han robado? Satanás ha robado, prácticamente no robó, porque él no se roba, Dios tiene todo lo original. Él copió y corrompió todo lo que está en la Biblia. Y por eso es que los brujos y los hechiceros tienen tanto poder en el mundo espiritual, que hay muchos cristianos que están siendo afectados todavía y dicen, que en Cristo eso no trabaja. Y escucha testimonio cómo muchos ministerios han caído por trabajo de brujería y hechicería. Hay mucha gente practicando brujería y hechicería dentro de las iglesias. Y no son cristianos, pero no hay discernimiento espiritual. Mira bien lo que dice entonces, que en el libro de Jeremías capítulo 13 hay un acto profético que si yo te aseguro, yo te lo dijera sin que tú lo leyeras, tú dirías, eso es brujería, pero es de Dios. El Señor le dice a Jeremías, ve y cómprate, Jeremías capítulo 13, dice, Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino y amárratelo sobre tus hombros y cárgalo por varios días. Dice que Jeremías fue y lo compró. Después que él lo compró, el Señor le dice por varios días después que todo el pueblo miraba al profeta con el cinto nuevo. Dice, no lo metas en agua. ¿Para qué? Para que no se haga duro. Dice, ahora, lleva ese cinto al río Éufrates y entiérralo bajo la peña. Dice él que fue y lo enterró. Día después, dice el Señor, ve ahora y saca el cinto de lino. Y dice, y Jeremías fue y sacó el cinto de lino y estaba podrido. Entonces él dice, para nada sirve. Y el Señor dice, ve ahora y dile al pueblo de Israel, así como se pudrió, dice, este lino, dice, ese cinto, así yo te traeré a tierra tu soberbia y tu orgullo, oh Israel. Era un acto profético. Ahora tú dime, ¿era brujería? ¿Pareciera brujería? ¿Por qué Dios hizo eso? Un acto profético en el mundo físico para crear algo espiritual y traer un castigo al pueblo de Israel en el mundo físico. Dios usa harina, Dios usa piedra como acto. ¿Sabía que la Biblia habla de las piedras? ¿Cómo ellos usaron piedras? ¿Escribían sobre las piedras?
La iglesia todavía está muy dormida y el diablo se ha aprovechado para robarnos. ¿Cuál es el problema entonces de que estoy hablando de estos decretos, de cómo usar la palabra como logos? ¿Cuál es el misterio? Aquí donde yo voy ahora a darte el final de este misterio. Y el verbo se hizo carne. ¿Para qué tú tienes cuerpo? Porque tu cuerpo es un tabernáculo. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Los que no tienen a Cristo también son templo, pero ahí no habita el Espíritu Santo. Pero ahora que tenemos a Cristo en nosotros, dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. ¿Estás listo para recibir esta dinamita que te vamos a soltar? Que te voy a soltar en este momento. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Para qué tú tienes un cuerpo? ¿Por qué Cristo habita en ti? ¿Para qué tú eres cristiano? ¿Cuál es el misterio de la dualidad? De las dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. Tú cristiano carnal, terrenal, y el cristiano sentado en lugares celestiales. El misterio de la dualidad, el misterio de la Jerusalén, las dos Jerusalén. Cristo es el verbo hecho carne. Y el verbo hecho carne vive en ti si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si Cristo vive en ti, tú eres el tabernáculo de Dios. Cada cristiano. Y el diablo no quiere que tú lo sepas. El diablo no quiere que tú te des cuenta de esta revelación. Porque si tú entiendes de que el rema, el logos, el verbo hecho carne vive en ti, entonces ¿quién tú eres? Tú eres, si Cristo vive en ti, tú eres, escucha bien, tú eres el verbo de Dios hecho carne. No te estoy hablando a ti como persona individual, estoy hablando el Cristo que está en ti hace que tú califiques como el verbo de Dios hecho carne. Tú eres el verbo de Dios hecho carne. Por eso es que la palabra de Dios es logo y es rema. Pero tiene que salir de la boca tuya. ¿Y por qué no se nos ha enseñado? ¿Por qué no atacamos nosotros y dependemos de un solo hombre? Dios quiere que dependamos del Espíritu. Por eso mandó al Espíritu Santo. Por eso Él quiere que la iglesia se levante. Y Dios quiere y se están haciendo tres grupos. El grupo que vive como lo básico, vivir solamente para sobrevivir, o aquellos cristianos que viven una vida tan tranquila y relajada, tibias, que vienen a ser presas fácil de Satanás. O el cristiano que dice yo quiero aprender todo para hacer ese ejército de los tiempos finales. Y no importa dar mi vida por Cristo, pero yo no me voy a dejar. Yo quiero ser de ese grupo que va a bajar a la serpiente antigua del segundo cielo que dice Apocalipsis. Le vamos a hacer guerra. Vamos a cambiar los diseños que Él ha corrompido sobre la tierra. Por eso Dios se ha enojado con los líderes, profetas, falsos apóstoles. Dios quiere levantar un ejército donde nadie es el superhéroe. Todos dependemos de todos, porque todos tenemos diferentes dones. Tú eres el verbo de Dios. Porque el verbo de Dios, el Cristo vive en ti. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú y yo habitamos aquí entre la gente. Y el Cristo que está en ti y en mí es el verbo hecho carne. Y tú y yo somos el verbo hecho carne. Por eso tenemos que aprender entonces a usar el logos y el rema. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora en contra del poder de las tinieblas, que ha venido, Señor, atando la mente y el espíritu, atrofiado, Padre, los espíritus de mis hermanos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo vengo ahora declarando que este es Satanás. Lo declaro ilegal en la vida de cada uno de mis hermanos. Ahora yo lo levanto delante de ti. Yo quiero hacer una oración, pero yo quiero que tú repitas conmigo. Hay un espíritu inmundo que se está moviendo, se estuvo moviendo en el mundo antes que se cerrara con esta pandemia.
Se llama el falso Espíritu Santo. Este es falso Espíritu Santo son los que andan dando profecía, diciendo Dios dijo así cuando Dios no ha hablado. Y tiene un nombre, se llama Espíritu Kundalini. Es el mismo espíritu que se usa para la yoga, para la meditación, y se ha infiltrado dentro de la iglesia, que imita todo del espíritu, imita milagros, imita profecía, imita dones, pero por eso es que no hay discernimiento. Y si tú has recibido profecía, si tú has recibido y te han impuesto las manos, pero no ha sido el Espíritu de Dios, y tú sientes que te has estancado, tienes que renunciar y di conmigo: Padre, yo vengo delante de ti, renunciando el espíritu falso de Kundalini. Yo renuncio a las falsas profecías que me han dicho. Yo renuncio a las falsas declaraciones que se ha hablado sobre mí, que no vinieron de ti. Yo renuncio al espíritu de Kundalini y ordeno que salga de mi vida ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sube y fuera. Sube y fuera. Yo quiero que tú respires profundo y suelte con tu boca en forma de un estornudo, porque es viento. Respira profundo y hazlo. Hazlo y síguelo haciendo. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo vengo ahora dando orden a este espíritu inmundo falso que se ha infiltrado dentro de todas las iglesias. Padre, ahora ordeno que suelte las mentes y el espíritu, Señor, de tus hijos. Suéltalo. Te doy una orden. Sube y fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro ahora tu palabra sobre cada uno de mis hermanos, que tú vas a levantar con poder y gloria en estos últimos días. Padre, de que ellos arderán, Señor, en el nombre de Jesús, en el fuego de tu espíritu. Padre, yo te doy toda la gloria y la honra, Padre, por lo que vas a hacer, Señor, con tu iglesia, con este grupo que se decide decir: heme aquí, Señor, yo quiero hacer la diferencia. Heme aquí, oh Dios, levántame, enséñame, entréname, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer eso, Señor, de ese grupo. Guerreros llamados, Señor, preparados para la guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñame, Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Que Dios te bendiga y te llene de fortaleza, y la paz de Cristo reine tu mente y tu corazón. Que toda esta semana tú veas la gloria de Dios. Atrévete, atrévete. Usa la espada del Espíritu como el Logos y Rema, porque es nuestra autoridad como rey y sacerdote, nuestro documento legal. No dejes que el diablo te siga robando. Que Dios te bendiga poderosamente en esta semana, en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta por qué el diablo aquí se me apagó todo? Pero Dios quería que tú escucharas esta enseñanza. Siento el poder de Dios aquí. Siento oh Padre, te doy las gracias. En el nombre de Jesús yo oro ahora, Señor, que se activen los dones de tu Espíritu sobre tu pueblo. Que se activen los dones de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, perdónanos, Padre, por vivir una vida, Señor, oh Padre, en confort. Perdónanos por ser líderes, Señor, totalmente raquíticos, Señor, que solo pensamos en nosotros, que no queremos dar frutos. Pero que si no morimos no daremos los frutos, porque tú dijiste: sin mí nada puedes hacer. Y si tú no das frutos serás cortado. Rama seca. Oh Señor, examínanos y perdona todas las iniquidades. Perdona, Señor, el enfriamiento. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu luz. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu luz en el nombre de Jesús. Resplandece con tu luz, oh Dios. Como decía, Señor Daniel, perdona nuestros pecados, no solo los míos, sino de mis antepasados. Perdona nuestras iniquidades, nuestra falta de entrega, nuestra falta de compromiso. Vivir una vida, oh Dios, totalmente relajada, una vida raquítica, cuando tú estás pidiendo que demos frutos, porque hay una vida que fluye en nosotros. Tú estás preparando un ejército. Señor, levántalos en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Espero que esta enseñanza, si le dé bendición, compártala, que va a ser de bendición. De gratis recibimos, de gracia y de gratis tenemos que dar, en el nombre de Jesús.
Hasta pronto. Mi nombre es Ernesto López del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Victoria y éxito en el nombre de Jesús.